llama? Se llama Alberdi, ese desconocido, el pensador nacional que la historia oficial nos ocultó. A la pelotita que le mandaste título. Y es un título bastante potente porque en realidad el libro apunta un poco a poner sobre el tapete una vieja discusión que la historiografía no ha saldado, que es qué ha pasado con el Alberdi de la madurez, ¿no es cierto? ¿Por qué lo han escondido? ¿Por qué han ninguneado sus obras? ¿Por qué lo han falseado? ¿Por qué tanto encarnizamiento con el Alberdi de la madurez? Por eso el título responde a esa búsqueda. Bueno, yo te cuento, yo vivo en Formosa, vivo enfrente de una ciudad paraguaya pegada, que es casi un barrio de Formosa, que se llama Alberdi. Y se llama Alberdi, es esa ciudad, por Alberdi, porque fue un argentino que se negó a participar de la guerra de la Triple Infamia, organizada por los ingleses, y que destruyó el Paraguay. Yo estoy con un historiador, así que voy a preguntarle al historiador, ¿ese Alberdi que Paraguay reivindica, es el Alberdi viejo o el Alberdi joven? Bueno, ese Alberdi que el Paraguay reivindica es el Alberdi de la madurez, no es el Alberdi juvenil. No es el Y Alberdi no, de Milei. no es el Alberdi que reivindica Milei, exactamente. Y esto que vos decís es muy importante porque justamente los historiadores paraguayos, que yo he tenido oportunidad de leer e investigar para mi propio libro, tienen una visión mucho más clara de la personalidad y la figura de Alberdi, a tal punto que en el Paraguay el 29 de agosto es feriado, por ejemplo, en un reconocimiento importantísimo que el pueblo paraguayo le ha hecho a este publicista tucumano que en circunstancias súper adversas tuvo la valentía de enfrentar no solamente la guerra del Paraguay, sino el proyecto político semicolonial vasallo que encarnaba el mitrismo. Por eso cuando uno lee libros de historia escritos por historiadores paraguayos, uno encuentra una visión mucho más ecuánime y mucho más cercana a la realidad que lo que nos ha proporcionado la historia oficial liberal mitrista argentina. Ahora, Mitre, ¿por qué se encarniza en destruir a Alberdi? Bueno, es una historia de amores y de odios, podríamos decir, porque Mitre y Alberdi se conocen desde muy jóvenes. En principio se tratan en Montevideo, allá por la década de 1830, cuando se producía el exilio unitario de los intelectuales antirrocistas hacia la ciudad oriental, aunque Alberdi en realidad no tiene un trato muy directo con Mitre, sino que tiene más bien trato con Alsina, con Varela, con otros sectores del unitarismo, porque Alberdi dice que a Mitre prácticamente no se le conocen los motivos por los cuales abandona digamos, la ciudad rosista, sino que es prácticamente una cuestión personal que lo lleva a él a tener una indiferencia con Buenos Aires más que una posición política contraria al rosismo como va a tener el Alberdi juvenil. Puede ser Entonces, que Mitre haya tenido diferencia, no ideológica tal vez, sí, yo creo que sí, pero de intereses económicos con Rosas. bueno, Alberdi dice, yo la verdad que a Mitre no le conocí ninguna posición concreta de crítica al rosismo y es un indiferente a su país de origen. Por eso ha estado en Montevideo, ha estado en Bolivia, ha estado en Chile, ha estado boyando por todos los países de Sudamérica y de casualidad ha encontrado un lugar en el Ejército Grande de Urquiza en el año 1851. O sea que según la visión del Alberdi, digamos, de la madurez, no habría un posicionamiento político de Mitre claramente antirrosista. De hecho, más adelante Alberdi va a identificar la política mitrista como una política de continuidad del rosismo, es decir, la vieja idea de los portuarios porteños que cambian de dirección, o los dirige Rosas, o los dirige Mitre, o los dirige otro, pero siempre tienen la misma política: centralismo porteño, asfixiamiento de las economías de las provincias y, digamos, contribuir a la construcción de un país bicéfalo
donde la provincia metrópoli es hegemonía y las provincias interiores están sometidas al yugo de ese centralismo porteño. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, podríamos decir. Es un poco la tesis central de Alberdi. Así exacto. Es. Nosotros, los formoseños, somos las víctimas de ese país que se construyó a espalda del país desde el centro porteño por intereses ingleses, porque hay que explicar que los ingleses son los que construyeron el puerto de Buenos Aires para chuparnos la sangre, y ellos son los que construyeron la Argentina central, ¿no? Sin duda, por eso Alberdi hablaba de la provincia metrópoli y el país vasallo. Claro. Decía, muchachos, no nos confundamos, acá el problema no es unitarios y federales, no son las etiquetas políticas, el problema son los dos países. Este país portuario, vinculado, por supuesto, al proyecto de la granja semicolonial de Mitre, el país vasallo, alineado con el capital extranjero que mira siempre al exterior, eso enfrentado al país vasallo, que son las provincias que desean una protección económica, otro tipo de política económica, que miran hacia los interiores, no hacia los puertos. Un poco el diagnóstico que tiene Alberdi es el más certero, me parece a mí, de la construcción de esos dos países. Dale. Maxi, el Alberdi que conocen los paraguayos y muy bien, porque no tuvieron la interferencia mitrista, entonces pueden contar el Alberdi que estuvo a favor del Paraguay y que había que jugársela, porque estamos hablando de un Alberdi que la guerra contra el Paraguay, que primero, Paraguay era potencia de Sudamérica, empezó a construir hasta ferrocarriles, lo cual puso de los pelos a los ingleses, y los ingleses hicieron un acuerdo de triple alianza con el Uruguay, Argentina y Brasil para terminar de destruir la potencia de América del Sur que se llamaba Paraguay. Oponerse a semejante estructura de poder que había armado los ingleses, Mitre, Uruguay y Brasil, oponerse a eso a viva voz, como lo hizo Alberdi, bueno, lógicamente se merece que Alberdi, mi localidad vecina de acá del Paraguay, se llame Alberdi, ¿no? Ahora, este Alberdi tucumano, siguiendo las líneas así de su vida, fue medio un trotamundo, ¿no? O sea, fue buscándose él mismo, buscando distintas... Hay muchos Alberdi, podríamos decir. Sí, podríamos decir que por lo menos hay dos. Bueno, a ver. El Alberdi juvenil, digamos, que es un poco el Alberdi que ha glorificado la historia oficial. El que le gustaba la música y escribía. Exactamente, que era un hombre más vinculado, por ejemplo, a la actividad de la música, a componer minués, a tocar el piano, a tocar la guitarra con Esteban Echeverría, por ejemplo, el joven bohemio de la ciudad rosista de la década de 1830, que va a ser el Alberdi que la historia oficial representa y muestra como el único Alberdi. Claro. Como si el hombre no hubiera proseguido luego su evolución mental. Y yo siempre digo que la historia oficial, de alguna manera, se ha tomado el trabajo de asesinar a Alberdi a los 50 años. Es decir, pareciera que lo último que hizo Alberdi fue... Hasta los 50. Exactamente, transformarse en todo caso en un proveedor de ideas para la sanción de la Constitución Nacional y toda la parte que su juventud liberal es más conocida y ha sido más ensalzada. Porque encaja con la historia oficial. Porque encaja perfectamente con la historia oficial. Lo que la historia oficial no cuenta es que el Alberdi de la madurez no solamente se aleja políticamente del mitrismo, a tal punto que el mitrismo lo echa de su cargo como embajador plenipotenciario de la Confederación Argentina en Europa, en una jugada con muchas trapisondas y con muchas oscuridades, porque lo suplantan por Balcarce, que era Mariano Balcarce, que era un viejo conocido de Alberdi, con el cual Alberdi se había ido de Buenos Aires a Montevideo,
que bueno, Balcarce tuvo la habilidad de hacer mejor el lobby, porque al ser yerno de San Martín, se ocupó de publicar en Europa una serie de notas laudatorias de la obra poética de Mitre, y le ofreció a Mitre el archivo del general San Martín, con lo cual se le ganó el corazón y consiguió ocupar el lugar de Alberdi. Pero más allá de la cuestión personal con Balcarce, lo cierto es que la política de Alberdi como embajador argentino en Europa había sido siempre obstaculizar el reconocimiento por parte de los países europeos de Buenos Aires como único centro de poder en la Argentina. O sea, la tirria que le tiene Mitre es que Alberdi es una piedra en el zapato, porque va a Francia, va a Inglaterra, va al Vaticano, va a Estados Unidos, como vos decías, es un gran trotamundos, y en todos los lugares plantea que el único gobierno legalmente existente, constituido a la esencia de la razón republicana, es el gobierno de la Confederación Argentina, que Buenos Aires es una provincia que está afuera del único gobierno legalmente existente, que es el de la Confederación. Entonces imagínate que semejante labor diplomática militante era una patada en el hígado para el mitrismo. Y por eso se lo logran sacar de encima, y de alguna manera lo dejan anclado en París, en Europa, porque le cancelan su nombramiento, le ponen a Balcarce para ocupar su lugar, y después no le pagan los salarios adeudados. Con lo cual, siendo Alberdi un hombre, podríamos decir, de una clase media profesional, porque Alberdi, a diferencia de Mitre, no va a tener nunca el capital económico que tiene Mitre, no tiene la familia ni los lazos familiares que tiene Mitre, no va a dejarse un diario de guardaespaldas como se dejó Mitre. Entonces, de alguna manera, el no pago de los salarios implicó prácticamente condenarlo al exilio, en el cual se va a quedar durante 41 años hasta que puede volver. Ahora, él muere en Francia, ¿no? Alberdi muere en Francia en una situación muy penosa de todo punto de vista, porque él se va de la Argentina ya en una situación de salud muy delicada, con sus finanzas quebrantadas. Vos pensás que el único momento donde había podido hacer algún tipo de capital lo había hecho en Chile, en sus épocas de abogado exitoso, que ahí logró amansar un cierto capital que se fue gastando después con el paso de los años, y él llega muy, muy mal económicamente y muy quebrantado de salud, a tal punto que muere en un hospitalito de mala muerte donde lo atienden muy mal. Ahí yo en el libro mío publico la carta de Mademoiselle d'Oger, que fue la última pareja de Alberdi, donde ella cuenta el lugar espantoso donde está internado Alberdi, porque los recursos económicos no le permiten más. Muere de alguna manera en condiciones de una pobreza extrema, de una soledad horrible, y recién en el momento en el cual se está produciendo la muerte de Alberdi, el Congreso Nacional está tratando la posibilidad de otorgarle una pensión vitalicia por sus servicios a la patria de 400 pesos, que por supuesto llega cuando Alberdi ya estaba muerto, ¿no? Claro. Y tampoco descansó después de muerto, porque creo que hay varios entierros, varias tumbas en distintos lados de Alberdi. Sí, es impresionante. La campaña de odio que hay contra Alberdi no solamente se fue dando en vida, sino que se fue dando a posteriori de su muerte. Yo ahí en el libro también hago un recorrido de todas las peripecias jurídicas y legislativas que se pasaron para consagrar el monumento a Alberdi tan famoso. Sí. Estuvo muchos años parado hasta que se logró, digamos, inaugurar allá por la década del 60 del siglo XX, y que después fue sacado de la Plaza Constitución donde estaba, y todas las, digamos, las idas y vueltas para la instalación del monumento, con las consiguientes campañas mediáticas en contra, porque cada vez que algún legislador intentaba reflotar el proyecto, aparecía el diario La Nación y la editorial como un sablazo, hablando siempre de Alberdi como un político traidor a la patria, ¿no es cierto? Un individuo que había llevado por Europa una diplomacia de mendigos, un individuo que no había entendido nada de la situación política de la Argentina, que como vivió 40 años afuera no sabía ni lo que decía. Entonces el sablazo del mitrismo en las editoriales de La Nación aparecían sistemáticamente cada vez que un grupo de patriotas intentaba recuperar la figura de Alberdi, o por lo menos dar el debate legislativo que lleve a la prosecución del monumento. ¿Es cierto que Alberdi conoció recién a Rosas en Inglaterra, cuando Rosas estaba exiliado?
Sí, claro, claro. De hecho, la valoración que es muy particular en la relación de Alberdi con el rosismo y muy interesante porque si bien Alberdi es un crítico de la política interna del restaurador, esto hay que Sí, sí, decirlo, sí, porque sí, por Alberdi eso se exilió. como joven liberal no puede soportar la cortedad de miras que tiene Rosas y la falta de espacio, de brindarle espacio a estos jóvenes liberales que tenían sus puntos de vista sobre la civilización, por Sí, sí. supuesto, y eso lo lleva a alejarse de Buenos Aires. Alberti lo que va a sostener siempre es una mirada muy crítica, pero también muy comprensiva sobre el fenómeno del rosismo. Él va a decir, por ejemplo, que Rosas no es un tirano que duerme sobre las bayonetas extranjeras, que Rosas es un líder popular, nos guste o no nos guste, que tiene cosas positivas y que tiene cosas negativas. Imagínate vos con esta lectura que hace el joven Alberdi de la figura de Rosas, cómo podía ser su relación con los unitarios más rabiosos que vivían en Montevideo. Por eso nunca lo quisieron demasiado, porque el tipo era demasiado crítico y no tenía un balde en la cabeza, era un tipo muy pensante Seguro. y aceptaba las limitaciones que el rosismo tenía, pero también reconocía el carácter popular del fenómeno. Y de hecho, cuando Alberdi lo conoce a Rosas en Personalmente. Inglaterra, Ujú. de alguna manera su visión se vuelve más comprensiva y habida cuenta de la política antinacional que el mitrismo había llevado adelante, termina diciendo algo así como, y bueno, ¿no será hasta necesario que vuelva Rosas? De Claro. alguna manera se plantea la posibilidad de la recuperación de la figura de Rosas en Yo, consonancia con la crítica que le hace Urquiza, porque Alberdi no te olvides que tiene una relación muy intensa, intelectual y política con Urquiza, hasta que se decanta en lo que se conoce como la traición de Urquiza, y eso hace que Alberdi cambie su posición con respecto a las acciones políticas del entrerriano, ¿no? claro, yo no sé si será una anécdota real o no, vos me lo dirás porque sos historiador, pero ese encuentro de que no sé bien en qué circunstancias se da, pero es cuando Alberdi por fin conoce en persona a Rosa, a quien combatió siempre, lo conoce en Inglaterra, él queda asombrado por la personalidad de Rosa, le cambia las ideas que él tenía, los preconceptos que tenía sobre la persona de Rosa, que le termina aconsejando a Alberdi a Rosa que escriba su propia historia, porque si no se iba a contar la otra historia. Sí, sí, de alguna manera Alberdi le recomienda a Rosas lo que él teme que le va a pasar a él mismo con sus propios escritos. Que es lo que le pasó a todos los grandes nacionales, ¿no? Exactamente, es muy interesante eso que vos decís y muy correcto porque de hecho no solamente de esa entrevista surge ese cambio de visión que yo te comentaba de Alberdi sobre Rosas, sino también que Alberdi escribe una serie de cartas muy famosas que fueron recopiladas en un libro maravilloso de un historiador liberal, fíjate vos qué curioso, que se llama Claro. Adolfo Saldías, Ujú. que se llaman Las cartas rosistas de Alberdi, donde Saldías recupera todas esas cartas que él se fue escribiendo con distintas personalidades de la época, haciendo ver esta nueva cosmovisión que tenía de la figura de Rosas sin, digamos, hacer panegíricos ni a geografías, pero con una visión mucho más moderada y reflexiva que la que él había tenido sobre el restaurador allá por la década de 1830. Increíble, increíble y interesante. Ahora, tenemos a Milei que reivindica a Alberdi como su prócer nacional, ¿no? O sea, Alberdi es el prócer nacional de Milei. Y en esta charla con vos venimos viendo que hay varios Alberdi, o por lo menos dos, como bien decís vos, el de la edad temprana o joven hasta los 50 y el maduro, el que reivindica Paraguay. Tengo entendido que seguramente Milei reivindica el joven, pero de ese joven, ¿qué reivindica Milei de ese Alberdi? O nos está construyendo un nuevo Alberdi frente a la falta de comprensión histórica que tenemos los argentinos para con nosotros mismos? Bueno, yo creo que la visión que tiene el presidente de la figura de Alberdi primero está sesgada, como vos decís, porque se ve que ha estudiado solamente historia mitrista, entonces
ha levantado la figura del joven Alberdi liberal, al que extiende, digamos, la vida útil como liberal hasta la década del 50, en el momento en el cual, según la narrativa de Milei, por supuesto, Alberdi habría entregado, digamos, la llama votiva de las ideas medulares de construcción de la Argentina a partir del libro Las Bases y al ser, digamos, el dador de insumos teóricos para que Urquiza derrote a la tiranía malsana y ponga en pie el proyecto liberal. O sea que, según la narrativa del presidente, la figura del Alberdi liberal joven se extendería hasta por lo menos 1852. Ahora, lo curioso de esto no es esto, porque esto podría ser una discusión interesante desde el punto de vista historiográfico, ¿sí? Lo interesante es que él extiende la vida útil de este Alberdi liberal a la década de 1860. Y eso es lo grave, porque ahí es donde cuenta con la enorme benevolencia del público argentino que no conoce demasiado la historia argentina, y cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento histórico se va a dar cuenta que el Alberdi de 1860 de ninguna manera era, digamos, el cerebro de Mitre o el hombre que entregaba las herramientas teóricas para que el mitrismo construya la gloriosa nación liberal de la que Milei habla. Y a las pruebas me remito. Vos fijate que el Alberdi de 1860, que es donde Milei marca el origen de esta gloriosa nación liberal que en 35 años se supone que nos llevó a ser una potencia mundial en la narrativa de él, ¿no es cierto? El Alberdi de ese momento histórico no solamente está alejado del mitrismo, por lo que ya te conté de su alejamiento como embajador y su despido como embajador, sino que desde la pluma, las críticas de Alberdi hacia Mitre, hacia el proyecto político mitrista, antilatinoamericano, semicolonial, pro-británico, endeudador, son feroces. Vos no tenés más que leer, por ejemplo, un libro magnífico que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, por ejemplo, un libro que es justamente de la década del 60, de 1864, o las críticas de Alberdi a la guerra en Paraguay, por ejemplo, y ahí te vas a encontrar que de ninguna manera Alberdi es a Mitre lo que Milei dice que es. Con lo cual, uno no puede menos que preguntarse si esto forma parte de un desconocimiento profundo y flagrante que tiene el presidente sobre la historia argentina, o responde a una operación política, que yo creo que es esto último, donde el presidente se construye un relato histórico como un traje a medida, ¿no es cierto? Porque esto es un recurso que muchos políticos han utilizado a lo largo de la historia, ¿no es cierto? A mí la historia me legitima, yo tengo atrás un pasado glorioso que me indica el sendero por el cual tengo que construir. Entonces yo tengo la impresión que el presidente no quisiera tener la falta de respeto de calificarlo de ignorante, pero que estoy convencido que estudió solo historia mitrista, estoy convencido. Y que se ha construido un relato como un traje a medida para legitimar en el tiempo presente las ideas que quiere extraer de ese pasado también. Yo la verdad que sospecho que dentro de... Primero, no subestimo para nada a Milei. Estoy en las antípodas, claro, lógicamente, del pensamiento de Milei. O sea, para Milei debo ser un zurdo comunista y no sé qué. Empobrecedor colectivista, claro. Empobrecedor colectivista. Pero más allá de esos rótulos que él inteligentemente y pensadamente, que incluso creo que él tampoco piensa, sino que estamos bajo un plan operacional dentro de una gran, no batalla, sino guerra cultural contra los argentinos, para que fraccionar la patria de una forma que no tenga resistencia. Y la forma de que no haya resistencia en el fraccionamiento de la patria es metiendo en un marín dentro de la cabeza. Entonces, hay un gran grado de colonización mental. La OTAN tiene un manual que hay en mis videos, yo los trato aquí en mi canal, que se llama de guerra cognitiva, de que salió hace 2 años, está público, yo lo bajé, me dediqué a estudiarlo, porque hay que estudiar
que lo que plantea el enemigo para saber cómo contrarrestarlo. Y medio que tenemos la batalla perdida. Si no nos ponemos a formar cuadros nacionales que piensen desde acá y defiendan los intereses de acá, de donde estamos nosotros. Ahora, creo que Milei no solamente viene a reconfigurar y a resetear la economía argentina de una forma escandalosa, ¿sí? Escandalosa, de entrega de mares, de entrega de toda la soberanía, de descuartizar, desguazar la Argentina, sino que necesita desguazar también la historia para justificar todo esto. Y dentro de ese desguace histórico, de esa cosa retorcida, ha encontrado en Alberdi, que si bien era una figura rescatada por los liberales en general, pero lo convierte en un ícono y bueno, hay una nueva generación, hay una generación que no lee, hay una generación en Maxi que ya se fue, que empezó a ver este video, que empezó a escuchar este video y a los 5 minutos se fue. Eso ya te lo digo porque los algoritmos nos marcan eso, que la gente no tiene ni retención de 5 minutos para ver y escuchar un video de su interés. O sea, hasta 5 minutos, nosotros llevamos ya casi 30 minutos. Entonces no sé cuánto nos habrán quedado todavía siguiendo esta historia, pero creo que está todo perfectamente planificado. Y que Milei... Sí, no, sin duda. Yo tampoco estoy de acuerdo con vos, yo no lo menosprecio a Milei. Claro. Y más considero que la operación ideológica que está haciendo, desde el punto de vista, digamos, de la organización, es brillante, porque ha tomado estas inmediateces que ofrecen las redes sociales. Vos fíjate que tenemos toda una enorme cantidad de jóvenes que han sido ganados por estas ideas antinacionales y han sido evangelizados por el TikTok, por ejemplo. Yo esto lo veo porque yo soy profesor de escuela secundaria, llevo 27 años en la docencia, y la batalla que estamos dando en las aulas para lograr interesar a los jóvenes en la lectura es quijotesca, porque sí, estamos enfrentando todos estos dispositivos como TikTok y otros, o los famosos Reels, que son esos videitos de 20 segundos, que es lo que permite la atención de un sujeto que no lee. Entonces, es una batalla muy desigual, como vos decís. Así es. Muy, muy desigual y de dudoso resultado, lamentablemente. Sí, yo creo que de seguir así, la batalla está perdida. Aunque parezca catastrófico lo que estoy diciendo. Pero si nosotros, los que estamos del lado del pensamiento nacional, no empezamos a encontrar los puntos que nos ayuden a poder dar la batalla en igualdad de condiciones. Si el enemigo nos ha prestado estas herramientas, nosotros estamos utilizando ahora una herramienta que es del enemigo, los algoritmos que son del enemigo. Por eso le pido a los que ya se quedaron hasta aquí en este programa, en esta entrevista, que se suscriban al canal y le den un me gusta, porque con eso los algoritmos sí o sí nos tienen que tener en cuenta a la hora de recomendar videos, cuando andan boludeando así, viendo a ver qué veo, y estoy al cohete, y van pasando, apareció el video nuestro. Entonces, dale un me gusta, suscríbete al canal, que con eso nos ayuda a que esta historia de Alberdi llegue a más gente. Dicho esto, tenemos un gran compromiso nosotros, los nacionales, y especialmente los profes de historia, para saber cómo recuperar nuestra historia, porque si nosotros no tenemos una historia de dónde aferrarnos como nación, no tenemos una historia para atrás, estamos perdidos. O sea, yo viví 5 años en Franja de Gaza, ¿sí? 5 años. Cubrí todos los tratados de paz que se llevaron a cabo allá. Y vi 2 ejemplos, el ejemplo palestino y el ejemplo israelí desde cerca. Esos 2 pueblos tienen una identidad histórica, si bien el pueblo de Israel, agarrado de lo que es el Antiguo Testamento, la Torá, que se repite de generación en generación, que le da un arraigo también desde la parte religiosa, espiritual, a esa tierra, le da un fundamento, más allá de que podamos discutir el sionismo o el no sionismo, y los palestinos lo mismo. O sea, hay
hay una identidad histórica conservada de generación en generación. No, Occidente no le ha podido penetrar. En cambio, nosotros, aparte de ese centro porteñismo que vos bien lo mencionabas al principio, sufrimos de otro mal que es el eurocentrismo. Entonces, parecemos europeos en el exilio. Pensamos como Bueno, europeos en el esto que exilio. decía muy bien Jaureche, la soncera madre, ¿no es cierto? La soncera madre de civilización y barbarie barbarie ha sido el clivaje que ha permitido la construcción de un relato histórico antinacional, antipopular, antilatinoamericano, porque ese es otro lugar común Tal de la cual. historia oficial. Y de alguna manera, bueno, los historiadores, como es mi caso, que estamos desde hace muchos años en la senda del revisionismo histórico federal, provinciano, latinoamericano, antiimperialista, acompañando, por ejemplo, a nuestro maestro, que es Norberto Galazo, que nos ha dado un montón de pistas, de herramientas y de claves para eh, zambullirnos en la otra historia. De alguna manera cumplimos ese papel modestamente dentro de las posibilidades que tenemos en la escuela secundaria, que es de alguna manera la primera línea, la primera trinchera, digamos, de la formación de la política, Ahora, en los Maxi, ámbitos académicos. ese niño, ese joven que está ahí en la secundaria, vos le hablás, le contás de los dos Alberdi, el Alberdi joven y el Alberdi, porque es la historia completa de Alberdi, ¿sí? Claro. No te quedás con un Alberdi, es un Alberdi completo, un joven y un maduro. De esos chicos, cuando salen de tu aula, ya están conectados, ya están en el otro mundo, pasaron a la otra dimensión. ¿Quién gana? ¿Maxi el profesor o gana el aparato del coloniaje ahí afuera? No, sin duda gana el aparato del coloniaje y vos te podés desgañitar la garganta durante meses, y la tecnología te pasa el trapo. ¿Y Por eso está muy bien lo que vos decís. cuántos de esos chicos te quedan? No, no, siempre quedan, siempre algunas cosas quedan. Bien, Siempre, digamos, Bolívar decía hemos arado en el mar, por ejemplo. A veces los docentes sentimos un poco eso, que estamos arando en el mar, pero siempre hay algún estudiante que queda con alguna inquietud o aparece una pregunta, perfecto. o me ha pasado muchas veces de encontrarme con estudiantes años después, que ya salieron de la secundaria, diciéndome, profe, usted, me acuerdo cuando usted nos dijo tal y tal cosa, y yo en ese momento no le di mucha importancia y después lo volví a reconectar cuando fui a la universidad o con otras lecturas. Claro. Entonces, el trabajo del docente sigue siendo un trabajo importante a pesar de que sufrimos el embate de estos adminículos del coloniaje, como vos decís, Así que es. nos hacen la vida muy difícil. Sí, ¿sabes por qué te lo decía? Porque yo pasé mi adolescencia en dictadura, ¿sí? En dictadura militar, donde lógicamente se estudiaba una sola historia, lógicamente, Claro. como se sigue estudiando ahora, en realidad también. Pero tuve un profesor, en un solo año, un profesor, yo no le daba bola a la historia. Ese profesor me marcó en plena dictadura militar, me marcó la conciencia histórica, pero me marcó para siempre, porque a partir de ahí empecé a indagar en la historia. Año siguiente a ese profesor lo cambian, lógicamente que lo cambian al Obvio, claro. profesor, me Por traen otra subversivo seguramente, profesora, claro. claro, que como yo era medio revoltoso, me puso un cero en historia, pero por conducta. Entonces me mandó a rendir. Cuando yo voy a rendir, exijo que esté la directora presente, porque yo sabía que esta tipa me tenía bronca. Bueno, se sienta la directora de la escuela. Y cuando empezamos a tomar el examen, yo le digo, ¿qué historia quiere que le cuente? ¿La historia que ustedes enseñan o la historia real? Y me pasearon por las dos historias. Mirá qué bárbaro. Sí, y en ese momento yo recuerdo en mi casa paterna había un libro de Abelardo Ramos Claro. que Una herejía. claro, pero ese libro me ayudó me saqué 10, ¿no? Rendí con 10, pero por conducta me habían puesto un cero.
Sí, sí. A partir de ahí yo seguí con la historia muy, muy de cerca y digo que no hay pueblo que pueda avanzar sin conocer su historia verdadera y auténtica, que es No, eso estamos de acuerdo, Iseo. Lo que pasa es que, bueno, no te olvides que la historia oficial ha logrado construir una hegemonía feroz totalmente. que se expresa en todos los ámbitos de la cultura, desde los suplementos culturales de los diarios, Sí, para sí. la gente que todavía lee diarios, los medios de comunicación, los libros de texto de la escuela secundaria, Los entonces, periodistas, los los periodistas, es periodistas decir, están comunicando todos los días. Cuando tienen que hacer una referencia, hacen una referencia histórica errónea para cualquier ejemplo en una conversación casual con el entrevistado. sí, Pero es que sí, los claro, periodistas, ¿de dónde salen? De una universidad eurocéntrica. Entonces, si totalmente, sí. tenemos todo el sistema educativo nacional donde se enseña el eurocentrismo. Cuando estamos hablando de economía, ahora tuvimos un problema con China, ¿sí? Porque Mondino habló de Taiwán y los chinos se pusieron locos y los chinos no dejan de comprar. Un día Argentina y todos estos ricos que apoyan a Milei se funden. Pero Ahora, Mondino está contenta porque los taiwaneses le regalaron 300 pan dulces. exacto, sí, 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 Claro. y mucho más. Ahora, cuando hablamos de China, nos parece China lejos. Te dicen, ah, China. Claro, porque fíjate cómo nos han colonizado que miramos a China por el Atlántico. Cuando China está Claro, calado, cruzando los Andes está China. sin duda. Bueno, pero la geografía también juega su carta ideológica. Vos fíjate, por Claro. ejemplo, que nosotros somos un estado bicontinental por ley. Y yo, ahora en los últimos años, con alegría, he observado que en algunas escuelas ha llegado el nuevo mapa bicontinental, por ejemplo, que involucra toda la superficie antártica, que habitualmente no se la ve en el mapa porque el mapa tradicional de la Argentina termina en Ushuaia. Así es. Entonces, mira vos qué aparato de coloniaje es ese que no le muestran a los chicos desde la primaria ni les explican que somos un estado bicontinental, que tenemos millones de kilómetros cuadrados que forman parte de nuestro territorio como la Antártida, que tenemos una plataforma marina, continental marina que también pertenece a la Argentina. Entonces, esos instrumentos de colonización para mí contribuyen a esto que la clase dominante necesita, que es la hegemonía. Para mí la cosa está dirimida en estos términos, ¿no es cierto? Construir una historia como un traje a medida es un insumo para legitimar una hegemonía. Porque en definitiva, ¿qué es la hegemonía? Es hacerle creer a todas las clases sociales que el interés general de la nación es el interés de la clase dominante. Así es. Y en esa tarea están desde hace muchos años y lamentablemente, salvo en épocas muy puntuales, han sido bastante exitosos. Ahora, Maxi, está bien que los poderosos hagan eso. Es lo que tienen que hacer. Está Porque bien así que, defienden sus intereses, claro. claro, está bien que Milei venga a rematar y ponerle bandera de remate a toda la Argentina, a las riquezas naturales que tenemos. Ese es su deber, porque está haciendo lo que tiene que hacer, ¿sí? No es lo que votó la gente, pero él está haciendo lo que tiene que hacer como referente de esos sectores a lo que realmente representan, que son los sectores Sin duda. financieros, del poder y todo eso. Ahora, el problema está ¿En cuando, qué hacemos nosotros? claro, pero el problema es que cuando hablamos del nosotros, nosotros tenemos dirigentes también colonizados y que piensan con esa cabeza colonizada. Entonces, llegado el caso de que nosotros lleguemos al gobierno, seguimos con el mismo esquema colonial, no lo transformamos. Bueno, la experiencia del último gobierno de Alberto Fernández te da la pauta de esto que vos estás diciendo. Tal cual. Cuando vos llegás sin una doctrina, llegás sin una concepción de país, llegás sin un proyecto de reindustrialización, si solamente sos un activista de las agendas respetables, de minorías intensas que son muy importantes, Socialdemócrata. pero desatendés a las agendas de la vida material de las mayorías silenciosas. Cuando quedás entrampado en la colonización mental y pedagógica,
y terminás entregando el gobierno con 10 puntos más de pobreza que lo que recibiste, evidentemente estás compartiendo la matriz que te llevó al fracaso, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que si nosotros seguimos por ese camino, y bueno, estamos muy mal. Estamos muy mal en el campo nuestro, ¿no? En el campo nacional. Mal, pero no quiero quedar con mala onda. Decime, como para terminar, me quedó claro cuál es el Milei, cuál es el Alberdi que reivindica Milei, que está construyendo incluso Milei. Ahora, ¿cómo y qué podemos hacer los que tenemos en claro esto de la colonización mental para contrarrestar que vos como profesor de historia, como historiador, nos recomendaría a los comunicadores que hagamos y a los políticos, que tal vez algún dirigente político tenemos la suerte, alguno del campo nacional, digo, lo otro afuera, nos esté viendo y escuchando? Bueno, es una pregunta ambiciosa la que me haces, pero te la voy a contestar por parte. A los dirigentes políticos yo lo que les recomendaría sería en principio una autocrítica profunda para explicarse los motivos por los cuales hemos sufrido esta catástrofe electoral que ha sufrido el campo nacional y que ha permitido la entronización de Milei. Yo no creo posible que haya una salida nacional si aquellos que tienen responsabilidades de gestión no empiezan a hacer una autocrítica de los errores y a plantear una agenda doctrinaria distinta que puede ser muy larga de enumerar, pero para mí se sintetiza en un punto central que es volver a dar la discusión por la reindustrialización de la Argentina. Tal cual. Si nosotros abandonamos la discusión sobre la necesidad de volver a las viejas banderas que hoy parecen, digamos, de la prehistoria, pero que son las banderas del modelo argentino para el proyecto nacional, del general Perón de 1974, etcétera, aquellas que postulaban la necesidad imperiosa. Discúlpeme, profesor, ¿cuál idea es más vieja? ¿La de Milei, las ideas liberales anarcocapitalistas de Milei, o las ideas peronistas? No, las ideas de Milei son las del liberalismo libertario de escuela austríaca, son de 1860, son más viejas. Perfecto. Lo que pasa es que han reciclado ideas viejas en un envase nuevo. Bien. Y le han hecho creer en sociedad, en este proceso que yo te explicaba como construcción de hegemonía, que las ideas del general Perón, del modelo argentino para el proyecto nacional del 74, son viejísimas, cuando en realidad son la agenda que son nuevas para el tiempo presente. Y no se aplicaron. Claro. Yo creo que las es por ahí. Por eso a los dirigentes políticos les recomendaría eso: lucidez en la autocrítica, voluntad política en la recuperación de la doctrina, cercanía con la gente, compromiso militante, porque hay que salir un poco de los despachos y de las superestructuras y volver al pueblo, y básicamente estar preparados para cuando nuestro pueblo nos vuelva a solicitar como una opción. Y no podemos repetir la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, no podemos volver al gobierno, como dijiste vos, para repetir una agenda neoliberal, pseudo progresista, socialdemócrata, neodesarrollista, o como lo quieras llamar, que nos va a conducir al mismo fracaso al que ya fuimos a parar. O sea que ese sería mi humilde consejo para aquellos que tienen la responsabilidad de la gestión. Y para los militantes, bueno, los militantes deben formarse teóricamente. Yo creo que hemos perdido un tiempo enorme cuando hemos renunciado, no nosotros, pero cuando las dirigencias han renunciado a lo que antiguamente se llamaba la formación de los cuadros. Claro. ¿No es cierto? La vieja formación de los cuadros, si hubiera sido exitosa y hubiera estado bien hecha, hoy tendríamos una enorme masa de anticuerpos que permitirían dar esa batalla cultural y recuperar, por ejemplo, a este enorme sector de la juventud argentina que ha caído preso de las prédicas del TikTok y que creen que las ideas de la escuela austríaca, que son vetustas, son modernas, por ejemplo. Pero vos, ¿cómo combatís eso? Con cuadros bien formados, con cuadros militantes, con formación teórica y con compromiso militante. Y eso se da en la praxis, en la relación permanente entre la teoría y la práctica. Y ahí yo creo que estamos los que tenemos distintas responsabilidades. Estoy 1000% de acuerdo, y Maxi, yo
te agradezco muchísimo que hayas tenido esta participación con nosotros, enriquecedora. Queríamos conocer a Alberdi, queríamos esto último que vos decís, que lo remarques como profesor, como historiador, del tema de la formación de cuadros, porque si no nos ponemos a trabajar hoy en la formación de cuadros nacionales, no hay solución. No hay solución, estamos fritos. Sin descolonización no hay solución. Y sin soberanía no hay patria, pero para que haya soberanía tiene que haber descolonización, especialmente en los cuadros dirigentes. Ahora, hay que formar la nueva dirigencia que llegue al poder mañana, pasado, cuando llegue, pero con conciencia nacional para recuperar la patria, ¿no? Sin duda, la única forma, el único camino posible para iniciar el sendero de recuperación de la patria es ese que vos estás enunciando. Porque la historia nacional está, claro. La línea nacional está. Claro. Está Mariano Moreno, está Artigas, está San Martín, está Rosas, está Irigoyen, está Perón. Hay que estudiarla y profundizarla. Y tenemos maestros que nos han orientado en ese camino. Jaureche, Escalabrini Ortiz, Hernández Arregui, el mismo Norberto Galazo, hombres y mujeres de la patria que se han pasado la vida dándonos herramientas para la construcción de ese linaje histórico y de esa historia nacional popular latinoamericana y antiimperialista. Pasa que hay que sentarse a estudiar y a leerla, y a conocerla y a militarla. Y bueno, es así. Los que quieran conocerla, un humilde aporte hacemos desde este canal Periodismo Patriótico. Lo vamos a volver a convocar a Maxi para que esté con nosotros con distintos temas de historia y podamos por ahí dar una mano. A los que son libertarios y han entrado a este video y se han quedado hasta el final, le pedimos que abajo del video también comenten, pero que comenten racionalmente, no con chicanita ni esas cositas que la verdad que no aportan nada, que sean muchachos inteligentes. Estás pidiendo mucho porque la lógica de las redes sociales a veces son la lógica de la cloaca social, ¿no es cierto? Tal cual. Pero ellos se dicen que, bueno, son de avanzada, que son, claro, que son lo nuevo. Entonces, a ellos, especialmente a ellos, le pido que sí comenten, porque está liberado los comentarios abajo del video, que sí comenten, pero con fundamento, cosa que nos den la oportunidad de poder hacer otro video con Maxi y poder responder lo que nos digan los libertarios aquí abajo. Bueno, lanzaste un desafío difícil de que alguien recoja el guante, porque ya te digo que a veces suele ser más fácil utilizar la red social como trinchera de, digamos, de decir barbaridades detrás de la impunidad de un teclado, más que dar un debate sobre la sustancia de una cuestión, ¿no es cierto? Tal cual. Vos sabés que nos encontramos con alguno que quiere debatir en serio, ¿no? Ojalá. Yo te invito, Maxi, que también después cuando veas los mensajes abajo y querés responder a mensajes inteligentes, está bueno porque se genera ese debate y por ahí, así como yo encontré un profesor que me abrió la cabeza de la otra historia, por ahí vos sos el que le abrís la cabeza a la verdadera historia a algunos muchachitos que andan medios confundidos en estos tiempos y que no nos podemos permitir la confusión. Hoy más que nunca tenemos que esclarecer a nuestro pueblo. Solamente los pueblos esclarecidos vencen. Sin duda. Bueno, esperemos la devolución y te acepto el desafío y voy a estar acá para contestar aquellas intervenciones inteligentes que apunten a la sustancia y no a la agresión, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias nuevamente, Maxi. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Te mando un abrazo enorme. Hasta la próxima y viva la patria. Hasta luego. Viva la patria.